Mi pareja se provocó una lesión a propósito para denunciarme por violencia y quedarse con todo. Pero yo encontré el chat donde planeó cada paso y ahora ya no puede salir ni a la calle. Yo no empecé esta historia con rabia, empecé con vergüenza. La vergüenza de tener que explicarle a alguien por qué yo, que siempre fui cuidadosa, estaba sentada frente a un escritorio contestando preguntas como si fuera una amenaza. En ese momento todavía pensaba que esto se iba a resolver con lógica, con calma, con un malentendido que se aclara y ya. Vivíamos juntos desde hacía 2 años, en un departamento que yo pagaba casi completo, porque mi trabajo era estable, y el suyo venía y se iba. Él sabía dónde me dolía, el miedo de perder mi rutina, mi reputación y mi trabajo. También sabía que yo odiaba los escándalos, que prefería tragármelos antes de hacer ruido. La primera señal real fue una noche tonta que se volvió rara. Discutimos por algo mínimo, él empezó a grabar con el teléfono y yo me fui a la cocina para no decir cosas que después me pesaran. Cuando volví ya estaba en el suelo, con la cara torcida, respirando raro, mirándome como si yo fuera una extraña. Al día siguiente yo desperté con la casa muda y con un mensaje de su madre en el teléfono. Decía que si yo volvía a acercarme a él me iba a arrepentir y que ya habían hablado con alguien. Yo ni siquiera entendía de qué estaban hablando, hasta que me llegó la notificación de una cita y un papel que me hizo sentir la boca seca. La denuncia venía con un relato que no era improvisado. Tenía frases que yo nunca dije, tenía tiempos, tenía detalles de lugares y tenía un final diseñado para dejarme en el piso. En el trabajo me pidieron que tomara unos días con esa cara de no te estamos acusando, pero ya te estamos mirando. Yo traté de hablar con él. Le escribí con cuidado como si estuviera pisando vidrio, preguntándole qué estaba pasando y por qué estaba haciendo esto. Me contestó con una sola frase que me apretó el pecho. No me busques, tengo miedo de ti. Ese fue el momento exacto en el que entendí el cambio de roles. Yo era la que tenía que rogar, justificarme, demostrar que yo era yo. Él era el que tenía la historia lista, el que tenía a la gente de su lado, el que podía decir me hizo daño, y ser creído antes de que yo abriera la boca. Mi hermana fue la primera que me habló sin temblarle la voz. Me dijo que dejara de pensar en hacerlo entrar en razón, porque esto no era una discusión de pareja, era otra cosa. Yo todavía quería creer que era una reacción exagerada, que alguien lo había influenciado, que el miedo lo había confundido. La influencia apareció con claridad cuando vi un nombre repetido en sus mensajes, el de un amigo suyo que siempre lo empujaba a jugar sucio. Yo no tenía acceso a su teléfono, pero sí tenía acceso a lo que él había dejado en la casa, y él dejaba cosas como si el mundo fuera suyo. Una noche, mientras yo buscaba un papel de la renta para tratar de probar mi aportación al departamento, encontré su vieja tablet guardada en un cajón. No estaba bloqueada. Tenía su correo abierto y una sesión de mensajería que no había cerrado. Yo me quedé mirando la pantalla como si fuera algo prohibido, como si yo fuera la que estaba cometiendo una traición, y aún así seguí porque el piso ya se me había abierto. El chat estaba ahí, con fechas, con bromas, con una tranquilidad que me dio náusea. Su amigo le decía que se marcara. Bien que la clave era que él se viera frágil, que yo no tuviera tiempo de reaccionar y que su madre iba a ayudar con el drama. Mi pareja respondía con frases que todavía me dan asco cuando las recuerdo. Si ella cae primero, ya ganó mi versión. La saco de la casa y me quedo con todo. Ella no va a hacer escándalo, le da pena. Yo leí eso y algo se me apagó. No fue valentía, fue frío. Fue una decisión interna, limpia y dura, de no perdonar porque lo que él planeó no era una pelea, era una demolición. Aún así, no salí corriendo a gritarlo. La parte más fea de mí quiso venganza inmediata, pero la parte que todavía quería sobrevivir me obligó a pensar. Guardé capturas, las envié a un correo nuevo, las imprimí y busqué asesoría con alguien que no fuera amigo de nadie. El proceso fue más humillante de lo que yo imaginaba. No era solo tengo pruebas. Era demostrar que esas pruebas existían antes de que yo las tocara, que no estaban manipuladas, que mi historia tenía estructura. Mientras tanto, él y su madre empezaron a moverse, como si ya tuvieran el departamento en la mano. Un día, cuando regresé por ropa, encontré la cerradura cambiada. La administración del edificio me miró con cara de incomodidad, como si yo fuera la visita. Me dijeron que él había pedido el cambio por seguridad y que ya tenía el reporte. Yo me quedé en el pasillo con una bolsa y con el cuerpo temblando, sintiéndome expulsada de mi propia vida. Esa noche me dormí en el sofá de mi hermana y soñé que tocaba una puerta que no se abría. Al despertar no lloré, no hice discursos. Abrí otra vez el chat, leí una línea donde él decía, cuando ella llegue que se quede afuera, y supe exactamente qué tipo de persona tenía enfrente. Yo no podía ganarle solo con documentos, porque él había convertido esto en una historia social. Él quería que la gente me mirara con duda, que yo bajara la cabeza, que yo perdiera fuerza. Así que decidí atacarlo en el mismo eje, sin poesía y sin permiso. No lo hice con un post dramático ni con una frase heroica. Lo hice con un envío simple a las personas que más le importaban. Su jefe, 2 compañeros que siempre le aplaudían todo, el grupo familiar donde él se hacía el hijo ejemplar, y una amiga que yo sabía que era su termómetro social. Escribí un mensaje corto y pegado al hueso. Dije que yo estaba enfrentando una acusación falsa, que no iba a explicar mi vida con adjetivos, y que adjuntaba evidencia de un plan previo donde él coordinó con su amigo y su madre una narrativa para despojarme. Adjunté capturas con fechas visibles, y una frase donde se mencionaba quedarse con todo.
Me quedé mirando el botón de enviar como si fuera un arma, lo apreté y sentí un alivio inmediato que duró poco, porque lo que siguió fue ruido. En menos de una hora él me llamó, y la voz que escuché no era la del hombre seguro que me había escrito. Tengo miedo de ti. Era una voz quebrada, apurada, controlándose para no perder el control. Me dijo que qué estaba haciendo, que estaba arruinando su vida, que yo estaba cruzando un límite. Yo le contesté algo que no me reconocí diciendo. Le dije que el límite lo cruzó él cuando decidió fabricarme una jaula, y que si él quería jugar con mi reputación, yo podía jugar con la suya. Él me pidió que lo borrara, que lo detuviera, que lo habláramos entre nosotros, como adultos. Ahí fue cuando entendí el giro de verdad. No era que él temiera a la justicia, temía la mirada ajena, a que lo señalaran, a que su historia de víctima se deshiciera frente a quienes le daban identidad. Él necesitaba que yo me quedara callada para seguir siendo el bueno. Él insistió en vernos. Acepté, pero no por reconciliación, sino porque quería verlo pedir. Nos encontramos en un lugar público, con gente alrededor, y yo llevé una carpeta delgada que pesaba más que cualquier maleta. Cuando llegó, tenía el gesto ensayado de cansancio y de dolor. Se sentó lento, como si todavía quisiera que alguien lo notara, y empezó con esa frase que siempre le funcionaba: no sabes lo mal que estoy. Yo lo dejé hablar unos segundos, lo suficiente para que se confiara, y luego puse el teléfono sobre la mesa con una sola captura abierta. Su cara cambió como si le hubieran apagado la luz. Me dijo bajito que por favor no, que eso era privado, que yo estaba loca por hacer esto público. Yo le pregunté si también era privado cuando lo planeó con su amigo, si también era privado cuando coordinó con su madre para sacarme de mi casa, si también era privado cuando me dejó sin trabajo y sin cama. Él empezó a temblar de rabia y de miedo. Me pidió que le diera tiempo, que él podía arreglar la denuncia, que podía decir que exageró. Yo le dije que ya no me servía su arreglo, porque ya había consecuencias que yo no podía borrar. Fue ahí cuando me rogó, de verdad. No fue una frase romántica, fue desesperación. Me dijo que su jefe lo había llamado, que le pidieron explicaciones, que su amigo ya no le contestaba, que su madre estaba llorando porque la estaban señalando, que en el edificio lo miraban diferente. Me dijo que la gente estaba preguntando y que no sabía qué decir. Yo le contesté que dijera la verdad. Le dije que yo iba a entregar el chat completo a mi defensa, que iba a solicitar medidas por lo que él había hecho, y que si él intentaba tocar mi trabajo otra vez yo iba a llevarlo más lejos. No le ofrecí paz, le ofrecí un espejo. Él quiso negociar, quiso que yo aceptara un trato. Me ofreció que me dejaba entrar al departamento si yo retiraba lo que mandé, como si la casa fuera su moneda. Eso me encendió algo oscuro, porque en ese segundo me di cuenta de que él todavía creía que yo era la que iba a obedecer por miedo. Yo me levanté y lo dejé ahí, no porque yo fuera fuerte, sino porque yo ya estaba dentro de algo que no tenía reversa. Los días siguientes fueron peores. Su madre me escribió desde números distintos, me llamó enferma, me dijo que yo estaba destruyendo una familia. El amigo suyo me mandó un mensaje, con amenazas disfrazadas de consejo. En el trabajo me miraban distinto, no como culpable, pero sí como problema. Lo que yo quería era que él pagara, y lo pagó. En su empleo lo separaron mientras aclaraba la situación, en el edificio dejaron de saludarlo, y la gente que lo defendía empezó a preguntarle cosas incómodas. Él pasó de ser el protegido a ser el sospechoso, y esa caída lo volvió torpe. Intentó una última jugada, diciendo que las capturas eran falsas. Yo ya tenía más que capturas, tenía respaldos, tenía correos de sesión, tenía la tablet guardada con la conversación abierta, y tenía un registro de que yo no inventé fechas. Cuando la defensa lo expuso, él se quedó sin aire. La denuncia se desinfló con el mismo ruido con el que empezó. No porque el mundo fuera justo, sino porque el plan estaba demasiado escrito. Yo recuperé el acceso al departamento, pero ya no era hogar, era un lugar con marcas. Yo entré y lo primero que vi fue el hueco donde estaba mi foto con él, como si él la hubiera arrancado antes de que yo volviera. Él me llamó una noche más, con la voz más baja que le escuché. Me dijo que se arrepentía, que se le fue de las manos, que su amigo lo manipuló, que su madre exageró, que él nunca pensó que yo iba a reaccionar así. Me dijo que no podía salir sin sentir que lo estaban viendo, que ya no dormía, que quería que yo lo perdonara para poder respirar. Yo lo escuché en silencio, y ese silencio fue mi último castigo. No le dije te lo mereces, no le dije qué bueno. Le dije que él ya eligió el tipo de persona que era cuando escribió esas frases, y que yo ya elegí no ser su refugio. El costo para mí llegó después, cuando el polvo bajó. Yo gané, pero me quedé con una culpa áspera por haber disfrutado el momento en que lo vi suplicar. Me di cuenta de que yo también crucé una línea, que mi necesidad de castigo me hizo soltar información que no se recoge, y que ahora esa parte de mí existía. Un mes después, yo estaba sola en el departamento, con la puerta cerrada, y las llaves en la mesa, y entendí que mi venganza lo dejó sin calle, pero también me dejó sin paz. Me arrepentí tarde, no de haberme defendido, sino de haber descubierto que podía hacerlo sin temblar. Ese fue el final, y no hubo nada más que explicar. Si esta historia te dejó algo rondando por la cabeza, cuéntalo en los comentarios o dime qué te pareció. Si quieres seguir escuchando historias como esta, suscríbete y activa la campanita para no perderte las próximas. Y en la descripción tienes enlaces a otros canales de nuestra familia con historias de distintas temáticas.